Estrellas de la Opinión, Estrella 90.5 FM. Regresamos, amigos, gracias a esa audiencia que está con nosotros. Y hoy, señores, es un día de mucho hablar en República Dominicana. Y es precisamente un 30 de mayo, como hoy, pero del año 1961, que asesinaron, ajusticiaron, dicen que como usted quiera, a Rafael Leonidas Trujillo Molina, quien nació en San Cristóbal, República Dominicana, el 24 de octubre de 1891. Y un día como hoy fue asesinado, 30 de mayo de 1961. Queremos que nuestros amigos de Twitter, con el hashtag Estrellas de la Opinión, escriban qué opinan sobre Trujillo. Y nuestros amigos que nos llaman, ya esas líneas están explotando. Ahora, manténganse llamando, no vamos a tomar llamadas ahora mismo porque vamos a desarrollar un poco el tema y vamos a escuchar la posición de mis compañeros. Yo quiero decirles, señores, que Rafael Leonidas Trujillo Molina, quien gobernó este país por 30 años, 31 aproximadamente, a su antojo, tiene sus luces y tiene sus sombras. Yo no me circunscribo en que todo fue malo. Y yo debo de decirle a todos ustedes que en una dictadura como la de Trujillo, este programa no pudiera existir. Sí, eso es válido decirlo. En una dictadura como la de Trujillo, este servidor, Jaime Rincón, no tuviera trabajo. Yo tuviera que dedicarme a otra cosa que no fuera la comunicación, al menos que yo fuera una bocina propagandística de la dictadura. Ay. Que yo estuviese adherido a defender durante 30 años esa dictadura. Pero eso casi está pasando. Eso pasa en muchos casos, de que hay personas que se dedican a hacer eso. Sí, mira. Pero tienen esa libertad. Recordemos la ley de Mordaza. Sí. Pero no tanto así, porque al final tú vas a poder decir lo que tú quieras y tú tienes pruebas, tú lo vas a decir. Bueno, tú lo vas a decir. Pero, la ley Mordaza, que gracias a Dios no pasó, específicamente los senadores de todos los partidos votaron por ese adefesio. Gracias a Dios los diputados como que recibieron luz. Pero bueno, Rafael Leonidas Trujillo Molina, a mi juicio, le dio categoría de Estado a la República Dominicana. Muchas instituciones de las que vemos hoy funcionar, como el Banco de Reservas, como la Feria Ganadera, como muchos edificios gubernamentales que vemos por ahí, como el voto de las mujeres hoy en día. Eso no gusta cuando se dice. No, pero hay que decirlo. Pero la verdad es eso no le gusta a los resentidos que ven la historia con una sola óptica. Y yo repito, yo no puedo venir aquí siendo responsable en el ejercicio de la comunicación y decir aquí que todo fue malo. No, exacto. No, Trujillo tuvo sus cosas buenas como sus cosas malas. Y repito, en una dictadura como la de Trujillo, yo no hubiese podido hacer este programa. Yo no hubiese podido tuitear todo lo que tuiteo y todas mis críticas. Con la boca llena de moca tuvieron, ¿no? ¿Qué dicen? Es así. Me hubiesen esperado hace mucho. O fuera una voz disidente desde el extranjero. Desde el extranjero. Y cuidado que desde allá también. Porque los tentáculos de la dictadura de Trujillo y sus crímenes llegaron hasta otros países donde secuestraron gente y la trajeron a la República Dominicana para quitarle la vida. Entonces, nosotros tenemos que entender eso. Ahora bien, no todo fue malo. No todo fue malo y yo no me circunscribo a ese pensamiento que podemos decir que lo tiene la izquierda comunista en República Dominicana, de que todo fue malo de Trujillo y Balaguer. No solamente y no es así. No solamente ahora, yo sí te atrevo a decir, en el caso de Balaguer específicamente, que también trabajó con el régimen de Trujillo, y le voy a dar datos. Cuando usted entraba a la casa de Balaguer, ojalá y no pueda llamar a alguien, había una estatua de Trujillo. Del jefe. En un lugar de la casa que era visible. Otra cosa, Joaquín Balaguer declaró el 30 de mayo como día de fiesta nacional y por ende no se elaboraba. Así mismo.
Lo que pasa es que hay mucha gente que no lee la historia, que no sabe. Hay gente que quiere decir que Balaguer siempre negó a Trujillo y no es así. No, No es en verdad así, no es así. Incluso escribió una obra, Memorias de un cortesano, en la época de Rafael Leónidas Trujillo. Lo plasmó para la posteridad en sus letras. Una prosa, una letra fina de Balaguer. Ahora bien, yo me pregunto, y siempre lo voy a decir aquí en el caso de Balaguer, cuando usted calcula y analiza con razón y hecho los gobiernos de Antonio Guzmán, el gobierno de Antonio Guzmán y de Jorge Blanco, y usted analiza los gobiernos de Balaguer, usted se va a dar cuenta qué grande era Balaguer. Y los datos. Y los datos, los datos están ahí. Yo lo puedo discutir en datos. que vengan hasta los familiares de esos expresidentes a esta cabina, que lo vamos a discutir. Entonces, Trujillo, señores, ese poderío militar, esa pompa, esa gloria, ese uso excesivo hasta el tope del poder. Son cosas, señores, específicamente que no podemos repetir en la República Dominicana. No podemos repetir. La gente que anhela, bueno, el orden, pero eso es fruto de toda la dictadura. Eso es fruto de toda la dictadura, porque usted está cohibido de sus libertades. Y ese orden es natural. Usted va a China, por ejemplo, y hay un orden establecido. Usted va a Cuba y hay un orden. Hay un orden. Esas dictaduras militares no son fáciles. No es cualquiera que se puede salir del esquema que ellos han implantado en esa sociedad. Que la gente quiere orden hoy en día y ve a Trujillo como un referente de orden. Sí. Ahora, cuando tú lo analizas por arribita, tú puedes decir que sí, pero a la profundidad, ese orden es fruto de coartarte las libertades. Sí, y que mira, ahí viene la parte de ver la historia en su contexto. Yo era uno de esos que pensaba al principio, como Trujillo, el dictador desgraciado, porque en la historia académica y en la escuela... Eso es lo que te dicen. Eso es lo que te enseñan, pero cuando tú profundizas, te das cuenta, pero vamos a ver el contexto histórico, dónde fue que surgió esta dictadura. Y tú tienes, ¿cuántos presidentes hubieron en República Dominicana antes de la dictadura en menos de 10 años? Casi 15. Hubo un periodo en República Dominicana que se cambiaron como 6 presidentes en menos de un año antes de la dictadura. Entonces, verdaderamente, y no era por X o por Y, era que lo quitaban a fuerza militar. Y cuando el expresidente o la figura de Trujillo, que no sé por qué se tiene que maltratar tanto. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Todo muy bien, cuéntenos. Bueno, mire, 2 cosas. La primera es que Trujillo mandó a matar a mi papá, que daba clase en la UAS, por una opinión que le dijo a un grupo de estudiantes. Y se filtró la información. Trujillo está bien, es un referente de orden. En cuanto a la delincuencia, había orden. Pero el que hablaba... Yo, por ejemplo, que te estoy llamando ahora para dar una opinión, me buscaba y me encontraba. Así es, claro. Con respecto a las madres solteras, yo soy madre soltera. Tengo un hijo que estudia ingeniería civil y otra que estudia medicina y uno que tenga el bachillerato. Y por eso no quiere decir que yo no puedo tirar para adelante con mis hijos. Eso es así. Mira, bueno, tu padre, el nombre de tu padre. Me lo quiero reservar, por favor. Está perfecto, bien, gracias. Pero miren, no es un asunto de defender a Trujillo, es un asunto de ver esos gobiernos en su contexto histórico. Porque, por ejemplo, se habla mucho de que era agresivo y que se pasó y que coartaba la libertad de expresión. Claro, estamos 100% de acuerdo en eso. Era una dictadura. Pero vámonos al contexto. ¿Cómo se quitaban los gobiernos en esa época? ¿Qué actos de terrorismo hacían? Vámonos al caso de Balaguer. ¿Quién era el caso de uno de los revolucionarios? Que no recuerdo claramente cuál fue de los tantos que hicieron sus actos revolucionarios. Ellos hacían actos terroristas. Ellos acusaban con quitar el gobierno con armas. Entonces, ¿cómo debería responder el Estado a eso? Cuando tú dices, no, yo voy a matar al presidente. Ok, ahora mismo tú dices que tú vas a matar a Abinader y te van a meter preso, como hicieron con una persona hace unos meses. Entonces, ese contexto histórico a veces es necesario verlo sin quitar el hecho de que se pasó la dictadura. Y si vemos los indicadores económicos de la época del dictador, nos vamos a dar cuenta que sí, República Dominicana se convirtió en un estado, porque República Dominicana era un sitio de campo. Nosotros no teníamos nada.
Y después de esos gobiernos, bajo el concepto que haya sido, se desarrolló República Se Dominicana. hizo el Palacio Nacional que conocemos hoy. Exacto. Eso es una hechura del pensamiento real de Trujillo. Y voy a Por ejemplo. leer, Pues más bien como de su nivel alto de ego y narcisismo, ¿no? Y megalomanía. O sea, el construir un palacio, o sea, como Pero que... todos los países lo tienen. Todos los- Exacto, pero eso no sí, es por yo narcisismo. sé, una pero- casa eso de no es por gobierno. No, narcisismo. pero decir, wow, es que este tipo echó para adelante porque construyó un palacio, o sea, como... Es que mira qué pasa. Para detractar a la gente siempre se buscan de que sus motivos. Por ejemplo, Trujillo fue República Dominicana fue el primer país que le dio asilo a los de Israel, los judíos. Los judíos, sí. judíos. Sí, ¿Verdad? en Sosúa. Sí, verdaderamente. Sosúa hizo una comunidad. Óyeme, los detractores de Trujillo le buscan Que de el hecho motivo a eso. lo hizo, pero no fue el primero. Lo hizo, pero no Sí, fue el primero. pero Sí, Sí, pero fue algo positivo. Fue algo positivo. De acuerdo, pero déjame déjame decir, decir, pero mucha sus gente dice que detractores fue el ¿qué primero, dicen? no fue el primero. Pero, ¿cuál fue el primero? Pero N cantidad de países en Bueno, Europa y N cantidad de países de América Latina ya estaban desde recibiendo yo creo judíos que- desde que se veía venir Bueno. que Hitler subió al poder. Bueno, pero bien. Los recibió aquí. Los judíos los recibió. Los adversarios de Trujillo, que ven solo todo como malo, lo que dicen es, eso fue para llenar su ego. Hermano, a mí no me importa que sea para llenar su ego. Lo hizo. Le salvó la vida. Igual, Sí, igual sí, que el sí. voto femenino. Decían, eso fue porque él quería Sí. ganar votos. No, es que él lo hizo, Es que lo hizo. independientemente de él. Lo hizo. ¿Por qué no lo hicieron antes? No ganaban votos los otros. Exacto. Entonces es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, cuéntanos, Noelia. Tenemos varios tweets. sí, voy a leer un tuit de Sanjurjo Dominicano que dice, Trujillo fue el arquitecto del Estado que aún se preserva hasta hoy y era el único delincuente que dicen existía en esa época, pero se le conocía a los delincuentes de ahora, no en la dictadura. No se podía hacer muchas cosas y ahora tampoco. Ejemplo, salir sin miedo. Wow, ahora no Mira, se puede salir sin miedo, Mira, es mira, cierto eso. y es válido destacar, porque algo que mencionaba ahorita del contexto, en la época de Trujillo se coartaba la libertad de expresión con agresividad, pero también tú veías en un campo que dos tigres se mataban a los machetazos, Sí. porque ese era el contexto. Y que también mucha gente hacía cosas porque decía que lo mandaba el jefe, pero no necesariamente lo mandaba el jefe. Y en los gobiernos posteriores, eso no fue que dejó de hacerse, sino que evolucionó. Ujú. Porque en el 96 también perseguían gente cuando era disidente. En el 2000 metieron preso a unos periodistas. Y ahora no te dicen que te calle con una pistola, pero te asedian. Claro. Oigan, pero te denuncian no cuentas, olvidemos, etcétera. no olvidemos Entonces, que hay un contexto. Stalin, que fue uno de los más grandes asesinos de la historia, posicionó a la Unión Soviética en muchos aspectos, inclusive en lo industrial. O sea, yo creo que objetivamente a todo líder o a todo persona en la historia hay que ser objetivo y de ver las Claro. cosas buenas y las cosas malas, ¿no? Nadie para evitar que luego empiecen a decir, ay, están defendiendo a Trujillo. No. Al no, menos exacto. de lo poco que yo sé del tema de Trujillo, porque lo dije inclusive ahorita que estamos fuera del aire, pero en el contexto internacional, cualquier dictador, o sea, que mataron gente, claro, deplorable también, pero para ser objetivo uno tiene que ver las cosas buenas y las cosas malas. No estoy diciendo que fueron más buenas, menos, no, más estoy No, pero diciendo... También y que- hay que recordar ese culto excesivo a la persona, donde Fuerte, todo fuerte. era Ciudad Trujillo. Vamos a una llamada. Saludos, buenas. Buenos días, Rafael Acosta, del Distrito Nacional. Cuéntenos, Rafael. Rafael Acosta, ¿cómo va todo? ¿Se portó bien usted este fin de semana? Nos portamos bien, dormimos en la habitación y no en la sala, gracias. Ah, bien, bien. Muy bien. Señores, Trujillo tiene muchos aciertos y definitivamente tuvo muchos desaciertos. Lo que yo sí creo es que en esa época no se hubiese estado pidiendo paciencia con la delincuencia. Un abrazo, Ay. señores. Ay, Ay, la gente. duro y curvero. Pero Mira, es lunes, Rafael, de verdad, vamos a empezar así el día. ¿En serio? Mira, esa megalomanía de Trujillo, eso de todo se llamaba Trujillo, tú tenías que ponerle a tu casa un letrero en esta casa. Tenía récord de la cantidad de bustos. Creo que es el personaje que más... Desmiénteme si digo algo, pero tengo entendido que tenía el récord No, tenía- Guinness de la cantidad de más bustos hechos de sí mismo. Así es, estatuas, bustos, su fotografía, su imagen, su toque particular en todas las cosas del Estado, su familia.
Su familia. Llegó a coronar reina a su hija, Angelita. Sí, la reina Angelita, claro. Sí, Ojo, sí, de, lo, en el de lo documental- poco que sé es porque lo vi en la película que sacaron hace 3 años eran de 3. La fiesta del chivo. No, fue una película que se hizo aquí en República Dominicana, muchos actores mexicanos, pero fueron como 3 partes la vida de Trujillo. Bueno, más bien era de Ramfis. Así, y miren, en esa época, por ejemplo, muchos dictadores, Rómulo Betancourt en Venezuela, Sí, porque es que ahí es donde vengo con el contexto histórico. Juan José Arévalo en Guatemala. El contexto histórico. El Es contexto así. histórico. En Haití que Hitler teníamos al presidente Lescott. También estaba el presidente Lescott y Hitler en Alemania. Así es. En Cuba también habían dictadores. Ah, pero no le gusta que lo diga. Claro. Estrellas de la opinión. Estrella 90.5 FM.